En esta noche, una vez más, damos gracias a Dios por este privilegio de poder estar compartiendo este culto con ustedes. Este nuevo regalo que viene de parte de Dios, el poder compartir su palabra, el poder disfrutar de la bendición del tiempo de adoración, de alabanza, este tiempo de coinonía espiritual que tenemos a través de este regalo que Dios nos da de poder unirnos en el culto y poder participar tú de tu casa y yo desde este lugar, desde el templo, compartiendo las buenas nuevas de salvación y además la música para que podamos exaltar y glorificar a Dios. Vamos a orar para que Dios nos guíe, nos dirija, nos bendiga en forma especial en este día. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, por este tiempo que tú nos das para poder estar unidos delante del trono de tu gracia, para que tu bendición, como el rocío del monte desciende sobre los montes de Sión, descienda así sobre cada uno de aquellos que se unen a este culto para disfrutar de la adoración y de la alabanza. Pedimos que tú estés guiándonos a través de las canciones que queremos compartir en este día. Padre, 2 o 3 canciones que queremos compartir y queremos que tu gracia y tu presencia puedan ministrarnos a través de la adoración y la alabanza. Dejamos todo en tus manos, Señor, y pedimos que tú nos guíes a través de tu Santo Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Ven a tomarla, que es más dulce que la miel, refresca el alma y sacia todo tu ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Vamos a decir, ven a tomarla que es más dulce que la miel, refresca el alma y sacia todo tu ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es el lirio del valle de las flores, Él es la rosa blanca y pura de Sharon. Cristo es la vida y amor de los amores, Él es la eterna fuente de la salvación. Ven a tomarla que es más dulce que la miel, refresca el alma y sacia todo tu ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Ven a tomarla que es más dulce que la miel, refresca el alma y
sacia todo tu ser. Cristo es la peña violeta, está brotando, agua de vida saludable para ti, agua de vida saludable para ti, agua de vida saludable para ti. Aleluya. Quisiera invitarte a que cerraras tus ojos, que levantaras tus manos y cantaras esto conmigo. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios. Es grande, tu fidelidad incomparable, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Vamos a decirse una vez más, Señor, tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios. Bendito Dios, grande es tu fidelidad. Oh, díselo otra vez al Señor. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. Bendito Dios, grande
mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue mi ser cuando Él me transformó. Ya libre soy, Dios me salvó y mis cadenas ya Él rompió, y como un río fluye el perdón, sublime gracia, inmenso amor. En los peligros su aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará feliz. Ya libre soy, Dios me salvó y mis cadenas ya Él rompió, y como un río fluye el perdón, sublime gracia, inmenso amor. Ya libre soy, Dios me salvó, mis cadenas ya Él rompió, y como un río fluye el perdón, sublime gracia, inmenso amor. Y cuando unción por siglos mil, brillando este corazón, yo cantaré por siempre ahí su amor que me salvó, su amor que me salvó.
Damos gracias a Dios por este hermoso tiempo que podemos estar juntos, que podemos de alguna manera disfrutar de la bendición de Dios, de todo lo que Él tiene preparado para cada uno de nosotros. Cuán maravilloso es poder darle lugar a ese Dios en medio de las situaciones que estamos viviendo y en medio de este clima también que no es tan favorable, ¿verdad? El frío está siendo muy fuerte y necesitamos, de verdad, tener algo que nos genere calor alrededor nuestro para no sentir el impacto de este frío. Pero gracias a Dios que podemos sentir el calor de la presencia de Dios para compartir, para disfrutar de su palabra y la gracia de poder hacerlo por este medio y por la salud que nos da para poder llegar a compartir el mensaje poderoso de su palabra. Vamos a estar orando. Te invito que allí donde tú estés, cierres tus ojos también y junto conmigo te unas en oración delante de Dios para que Dios bendiga tu hogar, tu familia, tu vida, pero más que eso, la palabra obre milagro en ti. Es lugar para que esa palabra cobre vigencia en tu ser y no se transforme solamente en una mera palabra escuchada, sino un rema de vida en ti, que te haga vivir la experiencia de una transformación operada, generada por Dios, a través de que le has dado un lugar a Él, por medio de su palabra, a través del Espíritu Santo, permitiendo que Cristo sea el soberano en ti y puedas vivir esa experiencia de novedad de vida. Vamos a estar orando para pedir a Dios de su gracia y su bendición en este día. Cierra tus ojos allí donde tú estás y únete también conmigo, con tu familia, con tus hijos, con tu esposo. ¿Cómo te encuentres tú en esta hora? Te invito a que también participes orando a tu manera y yo desde aquí estaré orando también para pedir a Dios que nos guíe en este tiempo tan maravilloso que nos permite tener. Padre, venimos delante de ti para darte la gloria, la honra, la adoración, la alabanza, por permitirnos una vez más tener el privilegio de compartir tu palabra. Es un privilegio extraordinario, Señor. Me gozo poder ser portavoz tuyo, Dios mío, y poder impartir lo que tu palabra declara. Señor, dame de tu gracia, de tu bendición, de la guía de tu Espíritu para tener sabiduría para expresar y compartir tu palabra. Bendice a cada uno de aquellos que están escuchando, unidos este culto, y allí en su casa que se transforma en casa de Dios y puerta abierta al cielo, Señor, que tú estés obrando un milagro con sus vidas, con sus familiares, con sus seres queridos. Quizás hay gente que tiene enfermos, que tú estés obrando un milagro sobre su enfermedad, problemas económicos, escasez de empleo. Tú puedes hacer milagros, Señor. Sigue siendo el mismo Dios ayer y por los siglos. Por eso, Señor, pedimos que en esta hora sea tu gracia, tu presencia y tu bendición que nos asista para poder disfrutar de tu palabra y poder dejar que tu palabra trabaje en nuestras vidas y por esa palabra vivir los cambios, las transformaciones. Tu palabra nos enseña que tú soltaste la palabra y por tu palabra las cosas fueron hechas. La acción creativa del mundo, todo fue hecho por obra tuya, Dios mío, a través de tu palabra. Te damos gracias, Señor. Y en esta hora nos ponemos delante de ti y abrimos tu palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Para que tu gracia y bendición esté sobre cada uno de aquellos que están unidos para escuchar tu palabra en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Estuvimos viendo el domingo pasado que estamos viviendo tiempos peligrosos. Y no son tiempos peligrosos solo por pensar en la enfermedad que nos azota, el COVID, sino que hay
multitud de cosas que están marcando los tiempos en los cuales estamos viviendo, que son realmente peligrosos. Y lo más agudo, lo más fuerte, lo más violento es el pecado, que está deteriorando la simiente humana, destrozando hogares, familias, está contaminando los países en una forma violentísima, por leyes, por decretos, por acciones permitidas en medio de la sociedad. Cosas que antes estaban prohibidas y realmente su prohibición tenía un valor importantísimo porque guardaban, custodiaban la salud espiritual del individuo. Pero ahora ya no hay barreras, ya no hay límites para el pecado. Y por ende estamos viviendo los tiempos más peligrosos, porque aún los medios de comunicación son la puerta abierta para que se expandan esos pecados. A través de Internet podemos tener opción y libertad para llegar a cualquier tipo de situación. Es decir, que estamos viviendo realmente en una escala de peligrosidad extraordinaria. Y que quizás a muchos no le dan importancia, trascendencia. Pero esto es la enfermedad que destruye las simientes, las raíces del ser humano. Va carcomiendo y deteriorando paulatinamente. Y lamentablemente la juventud ya comienza con todo eso. Tiene un acceso libre a toda esa contaminación. Y cuán importante es pensar lo que la palabra de Dios nos enseña cuando vivimos y pensamos en tiempos peligrosos. Y el apóstol Pablo también estaba viendo esa situación de peligrosidad por la invasión de sanas doctrinas, de enfriamiento de la iglesia, y todo eso por causa de lo que el mundo estaba ejerciendo sobre el pueblo de Dios. Las tentaciones, la fragilidad del ser humano que es propenso a dejarse dominar por esas tentaciones. Y entonces el apóstol Pablo, con sabiduría de Dios y con guía de Dios a través del Espíritu Santo, le habla a uno de sus hijos espirituales, aquel que estaba siendo responsable de una obra y por ende necesitaba el respaldo, la ayuda, el consejo, la guía de un hombre con una vasta experiencia como el apóstol Pablo, que había vivido todo tipo de situaciones. Considero que el apóstol Pablo no le faltó absolutamente nada. Vivió todo tipo de situaciones increíbles. Hasta vivió la situación de morir y resucitar. Eso es tremendo, querido oyente. Pero yo quiero mirar lo que el apóstol Pablo le aconseja a Timoteo en esa carta que él le dirige allí en 2 de Timoteo capítulo 4, donde arranca el apóstol Pablo hablando del juicio de Dios, versículo 1 de 2 de Timoteo capítulo 4, del juicio de Dios que vendrá sobre los vivos y sobre los muertos. Es decir, que todo individuo, todo ser humano, toda persona, no importa si está vivo o si murió, cuando el Señor lo juzgue, porque juzgará todo. Todos estarán delante del trono donde Dios juzgará, o Cristo juzgará a cada uno según sus obras, según lo que ha hecho, cómo ha vivido. Y entonces el apóstol Pablo, frente a esto, teniendo en cuenta el riesgo de la vida del ser humano, cuando no conoce la palabra de Dios o cuando desobedece la palabra de Dios,
aun conociéndola. Entonces le advierte a Timoteo y le dice lo siguiente, en el versículo 2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Indudablemente, aquí vemos la importancia de la palabra de Dios. Esa palabra de Dios que muchas veces no se tiene en cuenta. Y aún los cristianos no le dan la validez que ella tiene. Desobedeciendo permanentemente, no viviendo una vida acorde a lo que la palabra de Dios dice. Y aquí vamos a ver cuán importante es la palabra de Dios, porque nos advierte, nos corrige, nos prepara, nos salva. Y el apóstol Pablo quería que Timoteo tuviera esa determinación viva en su ser de predicar la palabra en todo tiempo. No debería importar el tiempo, las circunstancias, el momento que se estaba viviendo. Esa palabra debía ser predicada a tiempo y fuera de tiempo. Si no había lugar que quedara libre de ser predicada la palabra de Dios. Indudablemente que esto era por todo el peligro que vislumbraba el apóstol Pablo, que estaba aconteciendo, que estaba indudablemente manifestándose en aquel tiempo. Y entonces, cuán importante que esta palabra de Dios, su principal objetivo, el principal motivo de la palabra de Dios, es tu salvación y mi salvación. Es la salvación de toda la humanidad. Dios no hace acepción de personas. El que quiere es que todos vengan al arrepentimiento y sean salvos. Por eso cuando le está hablando a Timoteo, le encarece, le pide, digamos, le ruega que predique la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Esa palabra que es redarguye, es correctiva, es palabra, como dice aquí en este trozo de las Sagradas Escrituras, que reprende, que exhorta, que nos da a nosotros la paciencia para impartirla. Muy importante que el apóstol Pablo está hablándole, porque esa palabra conlleva en sí, en el mensaje, salvación. Porque confronta al hombre con el pecado y hace que el hombre tome la determinación de aceptar o no cambiar de vida, arrepentirse o seguir. Pero tiene la opción, porque la palabra de Dios le da esa oportunidad. Y el Espíritu Santo habla a su corazón para que ese hombre pueda redimir el tiempo y pueda hacer lo correcto delante de los ojos de Dios. Y entonces vamos a mirar cómo también en el Antiguo Testamento, en tiempos mucho antes del tiempo de la vida de Timoteo, en los tiempos de Noé, allí la palabra de Dios nos enseña cuando Dios habló a este hombre llamado Noé, un hombre justo, dice la palabra de Dios, un hombre intachable, un hombre que estaba viviendo correctamente su vida en medio de una vorágine de pecado, donde la corrupción había invadido y había asolado o destrozado al ser humano, porque hacían práctica de toda índole, de tal manera que el furor de Dios se encendió por causa del pecado del hombre. Y entonces Dios llamó a este hombre llamado Noé para que hiciera un arca. Allí nosotros lo podemos estar mirando en Génesis, ustedes lo pueden estar buscando en sus casas, donde habla de ese momento especial cuando Dios llamó
a Noé en el capítulo 6, cuando la corrupción del hombre era tan, digamos, violenta. Y como dije en el versículo, no dije el versículo, pero lo voy a decir ahora, el capítulo 6 de Génesis, versículo 8, dice la palabra de Dios: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Era el único en ese momento que estaba viviendo de acuerdo a las normas de Dios. Y entonces Dios lo llama para que Noé se prepare, porque viene el juicio de Dios, el castigo de Dios por causa de la acción corruptiva del hombre. Y entonces en ese proceso Noé comienza con su familia, sus 3 hijos, su esposa y las esposas de sus hijos. Comienzan a trabajar en la embarcación. Esa embarcación que le duró años llevarla a cabo. Pero en todo ese proceso Noé predicaba, la gente se burlaba de Noé, porque era un loco, estaba declarando, diciendo barbaridades desde el punto de vista personal de ellos. Pero Noé no estaba hablando por su boca, estaba declarando lo que Dios iba a hacer por causa del pecado de la humanidad. Pero ellos no se arrepintieron, no aceptaron esa oportunidad, esa propuesta de cambio, esa puerta que se abría para la bendición, para la salvación, para el nuevo tiempo. Rechazaron todo eso. Y entonces llegó el momento en el capítulo 7 que vino el diluvio. Y entonces, cuando empezaron los primeros chispazos, digamos así, el Señor hizo entrar a Noé, a su familia y a todos los animales en el arca. Nunca había llovido, nunca había acontecido eso. El lugar donde estaba el arca hecha era un lugar donde no había lagos, no había arroyos, no había cañadas, no había absolutamente nada. Un lugar seco. Por eso las burlas, porque la gente incrédula no pensaba que pudiera acontecer algo. No le creía a este varón llamado Noé de que Dios pudiera hacer o traer un diluvio y pudiera inundarse todo ese lugar y levantar en flote o flotar aquella arca tremenda de grande. Pero llegó ese momento. Y entonces la familia de Noé entró, en total 8, Noé, su esposa, sus 3 hijos y las esposas de los hijos. En total 6 más Noé y la esposa 8. El número 8 significa nuevos tiempos. Era un nuevo tiempo que Dios estaba dando a la humanidad. Entonces, si usted lee el capítulo 7 de Génesis, allí dice que Dios cerró la puerta del arca. Era imposible abrirla, no fue Noé, no fue la esposa de Noé, no fueron los hijos de Noé, ni las compañeras de los hijos de Noé. Fue Dios que cerró el arca. Dios da plazo, da tiempo para que el hombre reaccione frente a la advertencia de Dios de los tiempos peligrosos. Mas ellos no habían hecho caso a esa verdad poderosa de Dios. Por lo tanto, habían descuidado esa oportunidad. Dios había elegido a Noé. Noé no se inmutó frente a las circunstancias, la burla, el escarnio permanente, constante, de años de aquella gente que le rodeaba. Él creyó a la palabra de Dios. Querido oyente, querido amigo, querido hermano, ¿cuántos muchas veces se caen en su hacer espiritual por la burla, por el escarnio, porque los parientes, porque los vecinos, porque los amigos le echan en cara el que sea cristiano? Pero la palabra de Dios es poderosa
Y la palabra de Dios tiene cumplimiento. Dice Dios, cielo y tierra pasarán, mas mi palabra permanecerá. Y cuando Dios da oportunidad al hombre, el hombre debe aprovechar esa oportunidad. Aunque se burlen, aunque se rían, aunque lo desprecien. Trabajó en soledad, haciendo el arca nueva. Casi 100 años allí, con su familia, en medio de la soledad y en medio de las burlas. Pero él aceptó el desafío de Dios, creyó la palabra y alcanzó el milagro poderoso de poder navegar en el arca que él había construido por creerle a Dios. Cuando tú le crees a Dios también, el arca que construyes espiritualmente te hará navegar sobre los problemas y las dificultades. Otros no lo podrán hacer, pero tú sí lo podrás alcanzar. Lo importante es esto, que cuando Pablo le estaba hablando a Timoteo, le estaba diciendo, o le estaba encomendando, le estaba pidiendo en forma especial una petición en la cual le estaba diciendo que predicara la palabra en todo tiempo y fuera de tiempo. Es decir, que no había espacio para quedarse callado, sino que había que predicar la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué le está diciendo esto el apóstol Pablo a Timoteo? Allí en 2 de Timoteo, como hemos visto, capítulo 4, le estaba diciendo por algo especial que vendría. Hay otras sagradas escrituras que a veces nosotros nos olvidamos cuando el Señor dice, cuando Él vuelva a la tierra, ¿hallará fe en la tierra? ¿Habrá cristianos verdaderos? ¿Habrá gente de Dios esperando, preparado la venida del Señor? El entorno en el cual vivimos, tan contaminado peligrosamente por el pecado, debilita, enferma y hace fracasar la vida de muchos de aquellos que una vez conocieron el mensaje de Dios, porque se dejan arrastrar por las tentaciones. La palabra de Dios dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. No es el león de la tribu de Judá, se disfraza como león, pero no es león, pero sí sabe tentar y arrastrar y seducir a las personas, aquellas que no se afirman en la verdad y creen en medio de las situaciones, como Noé, en medio de todas las circunstancias, de las adversidades, de los climas adversos, de las carencias para lograr el objetivo de hacer el arca. No titubeó, avanzó en la construcción, porque detrás de esa construcción estaba el futuro de la humanidad. Era el instrumento de Dios para eso. Querido oyente, usted y yo somos el instrumento de Dios para el futuro de la humanidad. Cuando le creemos a la verdad de Dios y predicamos su palabra sin temor alguno. Y el apóstol Pablo quería advertirles a Timoteo porque sabía algo especial. Dice el versículo 3 del capítulo 4 de 2 de Timoteo. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. Es decir, cuando se corromperá el mensaje de Dios. Será mezclado, será alivianado. Le quitarán la esencia y sustancia de la verdad de Dios. Lo condicionarán a las circunstancias para endulzar los oídos de aquellos que escuchan. Qué tiempos peligrosos, hermanos. Que puede usarse la Biblia no para bendición, sino para maldición. Y aquí la palabra de Dios está diciéndole a Timoteo, mira Timoteo, vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, es decir, una picazón espiritual, por escuchar, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Cuando dice
teniendo comezón de oír, significa que querían escuchar, pero no querían aprender, no querían crecer, no querían madurar, no querían tener compromiso con Dios. Querían vivir una vida de liviandad espiritual. Entonces buscaban, indudablemente encontraban maestros, profesores, predicadores que se acomodaban o se agrupaban en la misma línea de ellos y le endulzaban el oído para arrastrarlos con conceptos totalmente más humanos que espirituales. ¿Qué tiempos peligrosos, querido oyente? Donde vemos tantos grupos denominacionales, tantas congregaciones. Y la gente se pregunta, bueno, ¿quién tiene la verdad? La verdad no la tiene una congregación, la verdad está en la palabra de Dios. Cuando la predicamos tal cual es y dejamos que esa palabra opere el milagro, porque la palabra de Dios dice que es espíritu y es verdad, que llega a lo profundo, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón del hombre. Esa palabra redarguye, reprende, corrige, disciplina. Qué tremendo es cuando hacemos un mal uso de la palabra de Dios. Y en estos tiempos estaba mirando congregaciones que sus pastores o pastoras, entre comillas, son ateos y están predicando el evangelio. ¿Qué tipo de evangelio predican? Usan la palabra para distorsionar la verdad de Dios. Y siempre hay gente que presta su oído, seguidores auditivos, pero no enseñables, no quieren aprender. Les gusta lo fácil, porque creen que el evangelio es difícil. El evangelio es la salud y la bendición más grande que puede alcanzar el hombre, el ser humano. No hay dificultad. La dificultad del evangelio es nuestro pecado, y cuando le damos lugar a que Dios nos limpie de todo pecado, no tenemos más problemas. No tenemos que hacer sacrificio porque Cristo ya hizo todo por nosotros. Ahora tenemos la oportunidad de ser, como la misma palabra de Dios dice, si elijo libertad, seréis verdaderamente libres. Vivir en la libertad espiritual que el mundo que nos rodea no tiene poder para seducirnos. Tenemos el antídoto mayor que es Cristo Jesús para que el pecado no nos contamine. Y entonces allí le estaba advirtiendo o le estaba diciendo a Timoteo, ¿por qué le había dicho? Predica, insta, a tiempo y fuera de tiempo. Porque indudablemente había personas que tendrían, una actitud de no querer vivir la sana doctrina, como dice el versículo 3, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, el verdadero evangelio, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias, es decir, a las condiciones de lo que el hombre está pidiendo, sus propias concupiscencias. Y serán seducidos, serán arrastrados. ¿Se acuerdan lo que decía la palabra de Dios? Ahora me viene a la mente esa palabra en Gálatas. Allí vamos a mirar, dice, versículo 1 del capítulo 3 de Gálatas: oh Gálatas insensato, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros que ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Es decir, ¿quién os fascinó? ¿Quién os encandiló? ¿Quién os hechizó?
le endulzaron los oídos y fueron sacados del camino correcto, siendo arrastrados a camino de perdición. Pablo le estaba advirtiendo a Timoteo, porque veía que esto estaba aconteciendo. Miren ustedes, en el tiempo de Timoteo, en aquellos tiempos ya estaba la peligrosidad de la invasión de un falso evangelio. Y más en estos tiempos, ¿verdad?, en los cuales vemos y escuchamos cosas que tienen sacadas del contexto espiritual. Y la gente corre, la gente va, la gente presta su oído. Peligrosidad, tiempos peligrosos. El pecado entra en forma violentísima y a veces utiliza las herramientas que son creadas para salvación. ¿Cuán tremendo es esto? Y entonces dice el versículo 4 del capítulo 4 de 2 de Timoteo: y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, a los cuentos de hombres, a lo que no es verdadero. La acción peligrosa, querido oyente, la falta de buscar en la Biblia, como los hermanos de Berea, que la palabra de Dios nos enseña, que después de la predicación, después de lo que el pastor compartía, indagaban, investigaban si verdaderamente eran palabras reales, que tenían fidelidad con la Biblia. Pero generalmente estas personas no buscan, no escudriñan, se quedan con lo que les dijo la persona que les habló. El mejor espejo para la verdad es la palabra de Dios. Allí donde nos habla con claridad, nos enseña con claridad, nos corrige con claridad. Y cuando escuchamos una palabra tenemos que ver si realmente tiene asidero con la verdad de Dios, escudriñando las Escrituras. Aquellas personas tenían un oído muy liviano, muy dócil, con una dirección y una tendencia a lo fácil, al pecado. Y por lo tanto eran hechizados, eran fascinados con los hermanos de Gálatas. Y eran sacados del lugar donde habían estado primeramente, por cuentos, por fábulas. ¿Cuán importante es esto? En medio de estos tiempos que vivimos, donde indudablemente ha entrado también un tipo de frialdad a las congregaciones, a las iglesias, porque como no tenemos el tiempo de estar juntos en el templo, algunos no leen la Biblia, ya dejan de orar y ya ni escuchan los programas. Están esperando que la iglesia vuelva a abrirse. La iglesia nunca cerró. El que cerró las puertas de la acción de la iglesia es cada uno de nosotros. Pero la iglesia sigue caminando, sigue vigente, en tu casa, con tu familia, a través de la palabra, a través de la oración, a través del tiempo que podemos tener a través del Facebook o de otros medios de comunicación, por la radio. La palabra, la iglesia no ha parado, la palabra de Dios tampoco. Qué tremendo es esto que vemos, ese facilismo de escaparnos a la bendición de Dios. Como pueblo de Israel nos quejamos, decimos, pero ¿cómo este pueblo puede haber vivido esa experiencia de separarse de Dios cuando vivió experiencias tan maravillosas, extraordinarias con Dios? Pero tú y yo, ¿cuántas experiencias hemos vivido con Dios? ¿Y cuántas veces incurrimos también en la fragilidad de separarnos de la bendición de Dios?
El que cree estar bien, cuide, no sea que caiga. Es la advertencia de Dios. Como dice en Apocalipsis que estamos estudiando, el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu habla a la iglesia. En tiempos tan peligrosos como los que estamos viviendo. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Y entonces le dice Pablo a Timoteo, pero tú sé sobrio, sé firme, no te muevas, mantente sobre la roca eterna de los siglos que es Jesús. No permitas que nadie te quite de ese lugar. Pero tú sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones, soporta la lucha, las pruebas, las burlas, el escarnio. Pero no mengues en tu fe y en tu firmeza, en la credibilidad de la palabra de Dios. Y haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. No dejes, no calles, no frenes tu lengua, sigue predicando. Aunque se burlen, aunque no crean, no pelees con ellos. La verdad no merece ser discutida o no se debe ser discutida, es verdad y punto. Por lo tanto, no tenemos que entrar en discusión, tenemos que entrar en proclamación de la verdad. ¿Cuánta advertencia había para Timoteo en aquellos tiempos? Que no será para nosotros en este tiempo. Si tuviera Pablo, ¿qué le diría a la iglesia en este tiempo? ¿Qué nos diría a nosotros? ¿Qué me diría a mí? Cuando nos confrontamos a la verdad poderosa de Dios, nos damos cuenta de cuántas falencias tenemos. Que no estamos viviendo el clima de peligrosidad que nos rodea. La gente está tan enloquecida con el coronavirus, con COVID, con la pandemia, y no está mal porque tantos han muerto lamentablemente y tantos están en estado de riesgo de vida, pero se han descuidado de Dios. Están tan inmersos en el peligro de la enfermedad que no le dan tiempo a Dios para que Dios esté obrando sobre un peligro mucho mayor, la condenación, el pecado que te aparta de la gracia de Dios y que te manda a la condenación. Este es el tiempo más especial para la iglesia, porque es el tiempo en que Dios está dando oportunidad, como en el tiempo de Noé, de que seamos pregoneros para que muchos se salven, muchos alcancen la gracia y la bendición de Dios en medio de las circunstancias que estamos viviendo. Pero tú y yo somos ese arca de bendición en la cual las personas pueden alcanzar la salvación y la vida eterna a través de Cristo Jesús. En aquel tiempo fueron tan pocos que alcanzaron el objetivo que Dios había determinado, la salvación, 8 personas. Pero en este tiempo tenemos la oportunidad de alcanzar muchos más. Así como los medios de comunicación a veces son mal usados y estragan tanto a la humanidad, también tenemos la oportunidad de nosotros usar los medios de comunicación para impartir la sana doctrina de Dios, la verdad poderosa de Dios, y declarar: Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por Él. Que Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Y que solamente cuando creemos por fe en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario en favor de nuestras vidas, creyéndole en que Él pagó el precio de nuestro pecado y que su sangre poderosa nos limpia de todo pecado. En ese momento que por fe aceptamos esa verdad, por gracia somos salvos. La redención en Cristo Jesús, que es gratuita para todo y que viene a través de la palabra de Dios. Que esta noche puedan reflexionar y pensar el tiempo en que estamos viviendo, la peligrosidad,
de un futuro incierto o de condenación por no caminar en la verdad de Dios, por rechazar, por no aceptar, como la gente no aceptó y rechazó en el tiempo de Noé, también en este tiempo. Pero todavía sigue vigente la invitación de Dios. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Yo quiero estar orando en esta noche. Y que tú pienses en tu corazón, y puedas tomar una sabia decisión delante de Dios, y puedas por fe aceptar la salvación y la bendición y la nueva vida que solamente viene por Cristo Jesús. Oremos, por favor. Padre Celestial, gracias por tu palabra, por esta oportunidad, por poder impartir el mensaje y saber que, aunque vivimos en medio de un clima tan contaminado por el pecado, todavía hay esperanza. Todavía hay oportunidad para el ser humano. Todavía no se ha cortado la mano de gracia y salvación tuya. Padre, que tu Espíritu Santo haya obrado en milagro y tocado corazones en esta noche. Y que algunos de aquellos que no te conocen puedan tomar decisiones delante de ti y puedan permitir que seas tú el que tomes control de su vida, transformándole y cambiándole a través de Cristo Jesús. Dejo todo en tus manos y te doy la gloria y la honra a ti en todo y por todo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, queridos hermanos y amigos. Nos vemos el próximo miércoles a las 19 horas. Estamos terminando la última iglesia, la Odisea. Lindo estudio, le invito a que se unan también para disfrutar de las verdades que Dios nos enseña a través de su palabra. Los miércoles, 19 horas, los domingos como hoy, 19 horas. También estamos los domingos por la radio a la mañana, a las 8:30 de la mañana, allí en Radio Carmelo, www.radiocarmelo.com, puedes escucharla de cualquier parte del mundo, a las 8:30 hora uruguaya. Y también tenemos con los hermanos varones los martes a las 20 horas la reunión de hombres, y los viernes a las 19:30 horas tenemos la reunión de mujeres por Discord, otra plataforma que usamos para unirnos, para estar en comunión y para alimentarnos espiritualmente. Que Dios te bendiga. Será hasta el próximo miércoles, Dios mediante.